Voy a hablar de un tema más que está asociado con la sanación de viviendas físicas y también su contraparte energética y espiritual. Y más adelante contaré casos, como ya he dicho, y bueno, tengo pendientes unos temas, como ya he dicho en los anteriores vídeos, de hablar de los lugares sagrados, qué pasa cuando tienes una casa en una zona sagrada, que antiguamente fue un lugar de culto, pero voy a seguir avanzando con, digamos, temas que tienen que ver con la sanación en sí, porque si no, bueno, se acumula la dificultad para entender toda la amplitud de lo que estoy tratando de transmitir. Entonces, hay un tema que es imprescindible. De hecho, este tema es importante mencionarlo tanto si vas a emprender la sanación, reparación, limpieza o lo que sea de una casa, como si vas a emprender sanación, liberación o lo que sea de una persona o de un espacio diferente o de un aspecto de tu vida. Y este tema es el siguiente: la energía sigue a la palabra. La energía sigue a la palabra, no solamente a la intención, porque tú puedes tener una intención sanadora, pero la puedes tener de una manera abstracta, no concreta, o no demasiado, no la tienes del todo expresada, pero cuando vas a emprender una acción de tipo sanador, en este caso, sanar, limpiar, reparar una casa, normalmente vas a tener que expresar de algún modo con palabras lo que quieres hacer. Sobre todo en el caso de que estamos hablando de que tú tienes un problema en tu vivienda y, por ejemplo, buscas la ayuda de alguien, un terapeuta de casas, ¿no? O alguien que te ayude con la casa. O, bueno, a lo mejor no buscas la ayuda de nadie, pero intentas hacerlo tú. Entonces, en algún momento de toda esta ecuación van a surgir palabras, va a haber palabras, vas a estar hablando de ello, o incluso puede que realices un rito sanador en el que vas a formular palabras. Por ejemplo, porque rezas. Algo que yo siempre recomiendo hacer, que ya sé que es súper poco científico y que no es popular hoy mismo. Hoy está mucho más de moda hablar de meditación o de no sé qué, pero hablar de rezar en la espiritualidad alternativa, en fin, no es muy popular, pero yo pues siempre lo recomiendo. Pero claro, ¿qué es una oración previa a un rito de sanación o de reparación? Pues una oración son palabras. Bueno, no siempre se formulan en voz alta, pero hay un pensamiento que tiende a surgir en el interior en forma de palabras. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que en algún momento las palabras van a estar. Ponte que estás en una casa, que has comprado una casa y la casa tiene problemas y dices, bueno, son problemas energéticos, o sea, empiezas a investigar, empiezas a observar y llegas a la conclusión de que hay algo en la energía que falla. Has mirado los problemas físicos y pues no parece haber problemas físicos, pero tú duermes mal allí, hay inquietud, y en esa búsqueda te planteas pues eso, que haya problemas energéticos o problemas de tipo espiritual. Pues porque has hecho todo lo posible para descartar las otras opciones, o porque incluso pues sabiendo, por ejemplo, que puede haber un tema físico, eso no excluye que también haya temas espirituales. De hecho, suelen ir de la mano. Es decir, muchas casas tienen problemas físicos, qué sé yo, problemas en las tuberías, problemas en el aislamiento de no sé qué, problemas en el tejado, bueno, tienen problemas físicos, pero también tienen problemas espirituales. Entonces, bueno, pongamos que tú estás en una casa y dices, vale, aquí hay algo espiritual, hay alguna reparación que hay que hacer, y entonces, bueno, pongamos que dices, vale, quiero llevar sanación a esto, ¿cómo lo hago? Pongamos que pues buscas información o escuchas vídeos como este o le preguntas a gente que ha hecho cosas similares y entonces dices, bueno, pues voy a hacer un rito a mi manera, ¿no? Voy a encender unas velitas, voy a rezar, voy a pedir visión para esto. Y en ese momento lo más normal es que hables. Vas a hablar. Y vas a decir, pues, qué sé yo, por ejemplo, una frase o pues en medio de la oración de que pides
sanación o pides claridad, que te guíen, ¿no? Que te guíen para saber cómo sanar la casa o cómo sanar esta casa o cómo sanar tu casa. Bueno, pues ojo al dato, porque aquí es el mensaje que quiero transmitir en este vídeo. Ojo al dato, porque a veces hay que hilar muy fino con lo que se dice, porque la energía va a seguir a tu palabra. Es decir, el mundo energético, y no digamos si estamos hablando del más allá, el plano donde viven todas estas energías, seres y entidades invisibles de los que tanto me gusta hablar, eso está, digamos, fuera de las coordenadas de espacio-tiempo donde nosotros vivimos. O sea, aunque es un plano que está, digamos, medio mezclado con este y que en ocasiones se interpenetra y, bueno, a pesar de ello, ese plano está fuera del espacio-tiempo. Hay muchas cosas que no siguen nuestras normas. Y además, en ocasiones, los significados en el otro plano o en el más allá o en el mundo, por ejemplo, de los seres de la naturaleza o en el mundo de los ángeles o en el mundo de la tierra, por ejemplo, los espíritus de la tierra. Bueno, hay un montón de cosas que no significan exactamente lo mismo allí que aquí. ¿Por qué? Pues porque, a ver, es que ahora nos pondremos a hablar del lenguaje y es un tema amplísimo. Nos ponemos a hablar del lenguaje y de la traducción y es todo un tema, pero es que tiene muchísimo que ver con el éxito o el fracaso de emprendimientos espirituales, o los problemas o la fluidez y la facilidad con la que pueda desarrollarse un proceso sanador. Por ejemplo, para determinada dimensión espiritual y determinados seres del plano espiritual, hablar de, qué sé yo, muerte, no siempre significa lo que nosotros tendemos a pensar, una muerte en un sentido literal. Puede significar la muerte del yo, o puede significar la muerte de ilusiones, de vanas ilusiones, la muerte de expectativas, o puede significar una muerte iniciática, un rito de paso. O sea, es decir, la muerte puede significar diferentes cosas. O sea, el concepto muerte puede resumirse con una realidad de algo que termina. Pero más allá de esto, espérate, porque no siempre es lo que pensamos en un primer momento. Dependerá del caso, dependerá de dónde estés movilizando la palabra muerte o el concepto muerte, dependerá de dónde se movilice esta palabra, este lenguaje, quién lo esté diciendo, quién lo esté emitiendo. Entonces, aplicado a la casa, sucede exactamente igual. O sea, nosotros podemos hacer un rito para sanar o llevar limpieza energética a nuestra casa o a una casa que hemos comprado o a la casa de una amiga que está viviendo de alquiler y que tiene un problema enorme en su casa, y si no vigilamos y cómo decimos las cosas y tal, y si no sabemos bien qué clase de energías están implicadas en el conflicto de esta casa, pues, en fin, la cosa se nos puede desdibujar un poco e incluso se nos puede desparramar en una cantidad de movimientos de energía que, bueno, pueden ser complejos, complicados y a veces abrumadores o incluso explosivos y conflictivos. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor solo estás queriendo sanar una plaga. Pongamos que la casa de tu amiga se ha infestado de repente por una plaga sospechosa de, qué sé yo, cucarachas que nunca había tenido y de repente le salen cucarachas por todas partes. Y bueno, pues hacéis una investigación y resulta que nadie más en su barrio tiene cucarachas, es algo muy raro. Y además pues esto está asociado con sensaciones malas, pesadillas, no sé qué, una serie de cosas que suceden en esa casa que indican que algo está mal y esa amiga pues por ejemplo tiene la sospecha pues de que, no sé, algo se ha introducido en la casa, ¿no? Porque, bueno, entonces,
Estoy poniendo un ejemplo así tosco, de película, así rápido, ¿no? Entonces tú dices, quiero sanar esto, queremos llevar sanación a esta plaga de cucarachas. Y tú vas y dices, en un contexto de rito sanador, de oración sanadora, vas y dices, vamos a sanar la casa de fulanita, mi amiga. O queremos sanar la casa de fulanita, mi amiga. Queremos recibir claridad acerca de cómo sanar la casa de fulanita, mi amiga. Entonces, bueno, la energía sigue a estas palabras. Los seres del plano espiritual a veces se toman las cosas de manera literal, pero literal su literalidad. Y cuando a veces se da como una consigna, como sanar la casa de tu amiga Rosita, literalmente se empieza a movilizar todo lo que tiene que ver con el concepto casa de tu amiga Rosita. Y bueno, la plaga de cucarachas que de repente apareció con esas pesadillas, sí, puede que forme parte de lo que se va a empezar a movilizar. Pero es que lo que va a suceder muchas veces, es que yo de hecho esto lo he vivido, recientemente he tenido una experiencia al respecto, por eso lo cuento también, o sea, porque lo he visto más de una vez y la última la tengo fresca. Lo que va a suceder es que sanar la casa de la vecina Rosita va a empezar a movilizar también otros aspectos y significados de casa. Sanar la casa de la vecina Rosita va a empezar a tocar inmediatamente temas de su relación con su madre, como ya expliqué en el vídeo 2 de esta serie. La casa de tu amiga Rosita, si tu amiga Rosita tiene algo pendiente con su madre y más allá de su madre con su linaje materno o incluso también con su linaje paterno, con toda su línea ancestral, bueno, eso se va a empezar a remover. Lo que sea que esté pendiente o de mayor fuerza que esté allí en la casa, es decir, la casa ancestral, los clanes y linajes de la casa de la vecina Rosita, de la amiga Rosita, se van a movilizar. Y a lo mejor eso no es lo que estabais buscando en ese momento. No porque esté mal, sino porque estabais queriendo atender una cuestión específica, que era una plaga. A lo mejor la plaga no tiene que ver exactamente con cuestiones ancestrales, sino pues con un mal de ojo que ha enviado pues alguien envidioso, por ejemplo, o yo qué sé, o con alguien con quien se ha tropezado tu amiga Rosita y ha tenido pues un conflicto o un disgusto y hay una serie de cosas feas, o con algún emprendimiento nuevo que haya hecho. A veces hay cosas malas que se contagian o se pegan a uno pues porque has hecho algo que no te has dado cuenta en un sitio que estaba sucio y algo se ha venido contigo a casa. En fin, es que puede haber muchas circunstancias. Pero lo que quiero decir es que cuando tú dices sanar la casa de la amiga Rosita, es que, dependiendo cómo, va a ser toda la casa. De hecho, también se va a remover lo que es la casa interior de Rosita. Es decir, la casa interior es lo que ella alberga en su ser, en la parte receptiva de su ser, en su útero energético, por así decirlo, en su matriz, como he explicado. He mencionado así un poco por encima en el vídeo anterior, en el capítulo 5, que he hablado de matrices. Tu amiga Rosita tiene una matriz energética, ella misma es casa para albergar otras energías, otras realidades, otras personas, otras almas. Entonces eso también, sanar la casa de Rosita es también eso. Es revisar qué es lo que ella acoge dentro de sí y qué es lo que no acoge. Y a lo mejor la plaga de cucarachas no tiene nada que ver con eso, ¿me explico? Es decir, lo que estoy queriendo decir es que sin que sea nada malo, el problema de no acotar y no delimitar bien los conceptos cuando se va a emprender una tarea sanadora puede producir una marejada, por así decirlo, tumultuosa y enorme de energía en la vida de esa persona
que no siempre es lo mejor en ese momento de su vida. ¿Me explico? Porque a veces, pues, eso desata una revisión muy profunda de todo lo que es el concepto casa y puede abarcar incluso las diferentes casas en las que ha vivido, diferentes experiencias relativas a la recepción, al acoger. Se le van a remover un montón de cosas y todo eso puede ser un trabajo beneficioso, profundo y sanador. Pero la pregunta es, ¿realmente ahora, en este momento de su vida, es bueno y adecuado para ella meterse en ese fregado, como dicen en España? O sea, meterse en toda esa amplitud. Por eso digo, el lenguaje, o sea, la energía sigue al lenguaje y hay que intentar ser precisos. Claro, no nos lo suelen enseñar, pero hay que intentar filtrar un poco lo que se va a mover en una sesión de sanación o en un inicio de un proceso, digamos, de sanación o de terapia, porque si simplemente dices sanar la casa de Rosita, siéntate y espera. Eso puede durar meses. Puedes desencadenar un movimiento sanador que a lo mejor sí, a lo mejor es lo que tiene que vivir esa persona, pero a lo mejor es un exceso. De hecho, hay personas que tienen problemas en su casa física y están viviendo además pues, situaciones muy apuradas, muy extenuantes. El hecho de tener problemas con su casa ya de hecho las agota mucho y no siempre están en la disposición o en la capacidad real de lidiar con megaprocesos que van a poner todo en la energía de patas para arriba, por así decirlo. Por poner un ejemplo gráfico y físico que se entienda, es como decir, tú tienes una pequeña, bueno, igual no es pequeña, pero tienes la plaga famosa de cucarachas en tu casa y llamas a unos profesionales, desinsectadores profesionales, que esto existe, y les dices, oye, que tengo una plaga de cucarachas en casa, ¿podéis venir? Y tú lo que estás buscando realmente solo es deshacerte de las cucarachas. Entonces, vienen los profesionales. Si son profesionales auténticos y con experiencia, van a ver cuál es la raíz de esa infestación. Y si pueden solucionarlo simplemente fumigando y dejando esa casa cerrada unos días, lo van a hacer así. Solo emprenderán, digamos, trabajos mayores si realmente es necesario. Puede que estén observando y digan, uy, es que las cucarachas, mira, te han hecho nido, tienes aquí una doble pared, un plafón, unas cosas, ¿no? Aquí hay un contrachapado y hay un hueco detrás y resulta que se han metido por ahí, ahí no va a llegar el veneno. Bueno, en fin, hay que levantar toda esta pared y sanear esto para quitar los bichos, porque si no, no vamos a acabar, vamos a tener que estar viniendo cada 2 por 3. Entonces, en ese caso, sí, está justificado emprender pues toda esa obra en esa pared, quitar todas la doble pared, no sé qué, sanear, sí, pero en ocasiones no. Entonces, ahora imagínate que tú llamas a unos especialistas supuestos para que te quiten la plaga de cucarachas y te digan, mire, señora, hay que rehacer toda la casa, porque no se sabe por dónde están entrando estos bichos y porque por prevención, o sea, bueno, es decir, vamos a desinfectarlo todo, porque en lugar de entender quitar plaga de cucarachas, han entendido sanear en general. Bueno, sanear en general, ojo al dato, sanear en general puede significar higienizar hasta extremos impensables una vivienda. Y entonces vienen estos y en su, digamos, en su esfuerzo por hacer las cosas de manera perfecta, empiezan a arrancar todo el papel de las paredes, levantan todos los techos falsos, las paredes falsas, levantan el parquet. Bueno, en fin, te sanean la casa, seguro. Pero durante unos meses casi que no vas a poder tener paz ni tranquilidad, no vas a poder ni vivir allí, porque te van a hacer, vamos, una removida que dices, ¿pero esto qué es? Entonces, si eso es lo que necesitas y es lo que quieres, estupendo. Sobre todo si tienes un sitio para ir mientras tanto sucede la debacle. Pero puede que no. Puede que tú estés apuradísimo, en tu casa hay menores o hay personas mayores dependientes, además tienes que ir al trabajo, atender asuntos, que si la pareja, que si no sé qué, que si no sé cuántos.
¿Y cómo vas a asumir todo junto? No se puede, se vuelve uno loco. Entonces, bueno, la energía sigue a la palabra, pero la palabra debe tener precisión. Entonces, cuando uno se pone a hacer cuestiones sanadoras o de terapia que impliquen, terapias me refiero de estas de la energía, que involucran el plano espiritual, que involucran las oraciones, que involucran a veces también el trabajo con guías o con entidades. Bueno, cuando uno hace estas cosas, inclusive si no trabaja con guías y entidades, pero si trabajas con la energía, intenta ser preciso y especifica que lo que se vaya a mover en ese momento sea lo justo y necesario para el mayor bien de la vida de esa persona. Es decir, que si tiene problemas en su casa, ok, somos conscientes y estamos informados de que las diferentes capas de conflicto y de problemas en su casa pueden alcanzar, qué sé yo, metros y metros bajo el suelo, porque a lo mejor hay que revisar hasta los cimientos mismos y a lo mejor hay que rehacer no sé cuántas cosas para dejar una casa en buen estado. Somos conscientes, pero lo que queremos hacer ahora es esto, o es más bien dar un impulso, digamos, de limpieza y de mejora, que sea el justo y el preciso, el mejor para este momento. Si tú lo especificas así, la energía que se va a mover vendrá adecuada a tu tiempo, a tu etapa, o al tiempo y la etapa de tu amiga. Además, si especificas que se te dé guía, o sea, que se te muestre de algún modo a través de la energía o a través de señales, que lo que se mueva de esta manera y en un proceso asumible por esa persona, pues te irá llegando de a poco. Un día se moverá una cosa y al cabo de un tiempo, en adecuadas dosis, se moverá otra. Y a lo mejor la casa se va sanando a copia de, pues qué sé yo, una vez al mes se hace un empujoncito más, pero sin alterar de manera excesiva la vida de esa persona, pues porque a lo mejor no es lo que le conviene, no se lo puede permitir e incluso pues sería contraproducente. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno, y es así. Es como, por poner otro ejemplo, tú tienes una intoxicación por metales pesados. Y bueno, pues uno dice, ay, me quiero desintoxicar. Bueno, pues la gente que entiende de este tema sabrá que, ojo al dato, depende de cómo intentes el proceso de desintoxicación de metales pesados, te puedes poner muy enfermo, te puedes descomponer. Entonces tú tienes que ver en qué momento estás y si puedes asumir un proceso de esos o no. El terapeuta o el sanador tiene que ser capaz de ver un poco la realidad de la persona a la que va a ayudar y pues no meterla en un percal, en un proceso o en una movida que la va a dejar peor. Ni tampoco generarle un sentimiento de culpa, ni presión alguna de decir, no, es que si no lo haces es que no estás trascendido, es que no eres espiritual, es que eres un cobarde, es que no buscas la conciencia, porque es que yo me he encontrado a veces con terapeutas o con, gente que manipula la energía o que hace cosas y que te van apretando la tuerca. O sea, te quieren meter ahí en una cosa que dices, bueno, a ver, hay que saber cómo se mueven las cosas. Además, cada persona tiene umbrales de sensibilidad y además, por desgracia, hoy en día estamos también en una sociedad y en un momento que tú a lo mejor estás pidiendo ayuda a una persona que ni siquiera vive en tu ciudad o en tu localidad y que se va a desentender de tu caso en cuanto cuelgues el teléfono o en cuanto salgas de su casa. O sea, has ido de visita no sé dónde, te ha hecho no sé qué. Luego igual tienes una movida impresionante, tienes un feedback posterior a esa sesión que estás no sé cuántos días o no sé cuántas semanas desestabilizado tratando de procesar eso. Y es rara la persona, me refiero a estos profesionales, es rara la persona que te dice, te acompaño en el feedback, llámame cuando quieras, escríbeme cuando quieras y que
además te dé luego respuesta. Lo más normal es que te las tengas que apañar tú a solas luego con todo, porque actualmente la gente, o sea, normalmente no estamos hablando de sociedades tradicionales, tribales, donde pues oye, estaba allí el sanador o el chamán, te encontrabas mal y te acercabas a su casa o no sé qué, te sentabas allí en la sala de espera con los demás y bueno, pues él ya veía cómo estabas y, ay, pues lo que te hice ayer, pues te has sentado mal, bueno, pues tranquilo, pues no sé qué. No, hoy no estamos en ese momento. Entonces, lo más normal es que la gente trabaje con agendas normalmente además muy apretadas y luego, bueno, todo es pasar cita, ¿no? Pasar consulta y hacer citas y tal y luego, pues oye, no me busques más. No me busques para líos, no me busques para reclamaciones, no me vengas con problemas, no me vengas con protestas. Entonces, incluso a veces hay personas que te dicen, sí, llámame o dime cómo vas, dime cómo estás, pero no se te ocurra protestar. No se te ocurra decir, uy, Dios mío, qué mal me encuentro de lo que me hiciste ayer, qué mal estoy. Qué mal estoy asustada, he tenido... Porque no todo el mundo lo lleva bien. A mí recientemente me ha pasado, precisamente con un tema de vivienda y tal. Empecé a protestar, a decir, uy, se me encendieron las alarmas del cuerpo, algo no ha ido bien, creo que algo de lo que la manipulación energética que has hecho me parece que no era adecuada. Explícame, por favor, qué es lo que has hecho porque no he podido ni dormir y mis guías están diciendo que algo va mal. Bueno, me colgó el teléfono. O sea, es decir, esto puede haber personas que no lo llevan bien, porque no están a lo mejor psicológicamente preparadas para que de repente un, entre comillas, paciente, pues argumente algo que parece cuestionar pues la seguridad que tienen en su método, ¿no? Entonces, bueno, cuando te cuelgan el teléfono es realmente... Es una cosa muy extrema. A mí, bueno, me ha pasado, qué sé yo, 2 o 3 veces en mi vida que me hayan colgado el teléfono y siempre son personas que están en un momento de decir, ostras, no saben, no son capaces de manejar, digamos, la confrontación, el diálogo. O sea, un diálogo en el que se pone en cuestión que su método de trabajo o la manera en la que están enfocando algo de las manipulaciones energéticas que están haciendo esté mal. Y bueno, pues cuando uno está como muy colapsado, pues pierde los papeles y cuelga los teléfonos, es así. Lo que pasa es que, bueno, pierdes los papeles con un paciente que se está quejando, que está diciendo que se encuentra mal. Bueno, es grave porque no debería suceder entre terapeuta y paciente, ¿vale? O entre terapeuta y atendido, no sé si usar la palabra paciente porque igual no es muy adecuada, pero lo suyo, lo normal, o sea, lo adecuado, lo profesional sería después, una vez te has tranquilizado, llamas, pides disculpas e intentas ver qué es lo que ha pasado. Entonces, bueno, la experiencia a mí pues ha sido una pieza más en toda la acumulación de experiencias que vengo teniendo, ¿no? A lo largo de los años, tanto yo como persona que eventualmente ha atendido consultas ajenas, como las veces que yo he consultado a terceros. Es como el que estudia medicina o es médico o es, qué sé yo, enfermero, pero además a veces pues va él también como paciente a consultar o a que pues va al consultorio a que le ayuden con un problema de salud. Entonces, bueno, yo estoy en los dos lados. He estado en los dos lados y bueno. Entonces, lo que quiero decir es que es perfectamente posible, sin querer hacer un mal cuando estás queriendo hacer un bien, solo porque la palabra o la especificación de lo que hay que hacer en un momento dado no siempre es acertada, no siempre se tiene puntería, no siempre se filtra o se concreta bien lo que hay que hacer. Hay que poner límites a los procesos terapéuticos o a los procesos de limpieza, y cuando vas a emprender sanación, reparación o limpieza de un hogar, igual. Es lo mismo que si tú dices, bueno, voy a limpiar la casa hoy porque mañana vienen invitados. Bueno, tú limpias la casa, pues la limpias, pero de manera adecuada y proporcional
al momento en el que estás y a las necesidades que existen. No es lo mismo que, bueno, esa limpieza apresurada que haces por la mañana, ¿no?, de la cocina antes de irte a trabajar. No te pones a limpiar a fondo. En ese momento, hacer limpieza de fondo de los armarios y de la parte de arriba que está llena de grasa. Eso lo haces, pues a lo mejor una vez al año. Yo qué sé. Un día de esto, bueno, venga, me concentro y voy a hacer esto que hay que ponerse, ¿no? Entonces esto es igual. Pero claro, tienes que especificarlo. No puedes sencillamente decir voy a limpiar o voy a sanar una casa. Hay que decir que sea lo más adecuado para esa persona en ese momento y siempre, por supuesto, claro, estando abierto y en comunicación con esa persona para ver el feedback, ¿no? O sea, para escuchar, pues, cómo lo vas sintiendo. ¿Por qué? Porque en el tema de cuando haces una sesión presencial con una persona, pues hay un diálogo, pero los temas de movimientos de energía que se hacen sobre las casas o sobre los espacios donde vive la gente, pues es diferente, porque claro, la casa teóricamente no habla, es decir, hay gente que está operando sobre la energía de las casas y no las escucha. O sea, no tiene a lo mejor la capacidad de escuchar lo que está diciendo la casa. Están operando desde una serie de técnicas o de aprendizajes. Poner esta energía aquí, quitar esta de allá, equilibrar esto, no sé qué. Hay personas incluso que hacen pues algo parecido a la acupuntura, ¿vale? Pero claro, pues luego hay que ver la reacción posterior. Y yo ya he visto más de una vez que es muy típico que las casas reaccionen, entre comillas, con efectos retardados. No es que sean retardados, es que es el ritmo más lento de la tierra y de la materia. Las casas no son entidades de aire, elemento aire que es muy rápido. Las casas tienen la lentitud normalmente de la tierra o de las piedras, que tampoco es lentitud exactamente, sino la propia velocidad, la velocidad propia y adecuada del elemento tierra o del elemento piedra. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces pues haces un movimiento de energía en una casa y el removimiento, por así decirlo, el feedback, la cosa no se empieza a remover hasta el cabo de unas horas. A lo mejor por la noche ya se va viendo más y al día siguiente, ¡bum!, bueno, y aquello empieza a desencadenar un hervor, ¿no?, con las horas. Dices, madre mía, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¡Terremoto! Pero a lo mejor en el mismo momento no se nota. Pues porque la materia va respondiendo. De hecho, es un poco como lo que sucede con los cuerpos. O sea, nuestra mente, nuestras emociones pueden ser muy rápidas. Tú puedes tener una conversación con algo o con alguien y entrar en un movimiento emocional rápidamente. Te sale la tristeza, te pones a llorar, te enfadas, no sé qué. Pero, por ejemplo, en un tratamiento médico que afecta a tu cuerpo, por ejemplo, tienes una infección enorme en la garganta, todo llena de placas de pus, bueno, pues te dan penicilina o un antibiótico, ¿no? Eso no es automático, ipso facto, eso lo vas a empezar a notar al cabo de las horas. Pues igual. O sea, con las casas es igual, no es ipso facto que hacen efecto las cosas, no es como hablar con la casa y de repente la casa empieza a llorar. Espérate, se le hace el tratamiento y aquello empieza a reaccionar pues con las horas, ¿no? O sea, entonces, bueno, creo que me estoy repitiendo. De lo que quería, lo que quería decir, lo que quería centrar era este tema de la palabra, la importancia de la palabra en toda sanación de casas, en toda limpieza de casas o en toda reparación de casas. Es aplicable también a otros procesos terapéuticos, pero pues para las casas también. Y hay que poner límites, hay que acotar lo que se quiere hacer. No solo centrar el concepto casa y decir vamos a sanar casa, sino decir venga, vamos a mover lo que sea más adecuado en este momento de la vida para la persona implicada o las personas implicadas, porque puede que en la casa viva una familia entera. Entonces no es solo la persona consultante, es su familia.
Si, por ejemplo, se trata de una madre que vive en una vivienda con problemas y niños pequeños o un niño, no se puede acotar verbalmente aquello como que sea lo mejor para la madre. No, hay que pensar siempre en el eslabón más débil de la cadena. Este es un error, por ejemplo, que cometen a veces pues consultores, terapeutas y tal de la energía, cuando ni siquiera preguntan con quién vive esa persona o no tienen en cuenta las necesidades de los menores o sus puntos débiles, no los han ni siquiera mirado, no han consultado ni siquiera en la energía qué pasa con esos menores, con esos niños. Y a lo mejor son, bueno, sin duda son los más frágiles del conjunto. Entonces, si lo que se trata es de sanar una casa, tienes que pensar en los niños lo primero. Tienes que emprender o pedir, solicitar al mundo espiritual o decretar o mover en la energía algo que sea soportable y asumible sin que dañe a esos menores. Por volver al ejemplo de la plaga de cucarachas, pues pongamos que haya que poner veneno en la casa o fumigarla. Pues desde luego lo primero que hay que pensar es que los niños no estén en casa y que puedan estar suficiente tiempo fuera como para que eso no les afecte en lo más mínimo. Si no, déjate de venenos, no fumigues, busca otro método. Pon cebos, pon trampas, pues mira, lo mismo con desmontar las paredes, ¿no? Desmontar las paredes o pintar de nuevo. Hay que pensar en los vulnerables, en la parte de la cadena más débil. También si tienes personas mayores y dependientes, personas con problemas pulmonares, personas con problemas en la piel. Y así todo. O sea, es que es así. Entonces, sanar una casa nunca es solo afectar a una sola persona. O sea, porque si tú dices sanar una casa en general, en el plano espiritual lo que van a entender en general es afectar, pues eso, a toda la casa ancestral, a todo el linaje transgeneracional. Claro, hay cosas que se podrán mover y hay cosas que no. Pero si no se especifica y si no se... Bueno, la cosa puede derivar en enredos o en situaciones que digas, pero ¿qué pasa, no? ¿Por qué esto no está funcionando o por qué esta persona ahora se está sintiendo mal? Entonces, la casa física va por un lado, la realidad energética va por otro, suelen estar unidas, es decir, son dos caras de lo mismo. Pero ojo, porque hay que ver bien qué es lo que estás queriendo sanar en este momento. Y entonces mi consejo sería no ir a por todas, es decir, no ir a lo perfeccionista y a lo total, excepto si estás en disposición de tiempo, energía suficiente como para atravesar ese proceso. Si ese es el caso, o si ya realmente estás harto de problemas con la casa y dices, ya de esta me siento y lo hago de una vez, pues sí, estupendo y adelante. Pero tienes entonces que mirar quiénes viven contigo, porque van a verse afectados. Y tienes que pensar en los demás, especialmente en los más vulnerables. Y eso es lo que hace complicado la sanación de una casa. Porque no es como decir voy a sanar o a limpiar mis zapatos. No. En una casa están los zapatos de todos los que viven contigo. Es más, si vives solo, vale, tienes menos problema para hacer algo así. Pero ojo al dato, porque si no especificas, los guías, los seres de la naturaleza, la tierra, etcétera, cuando alguien diga sanar la casa de Rosita, pues van a tocar temas ancestrales, temas familiares y de repente a lo mejor una hermana te llama y dice, oye, pues es que he soñado contigo y no sé qué, ¡buf!, qué movida. Es un decir, pero es que me ha pasado, ¿no? Es decir, que cuando se toca la casa en general, es toda la familia y todo el clan ancestral el que se suele remover. Y bueno, y también pues puede haber cosas más complejas y más grandes. Yo, por ejemplo, la primera sanación de casa, que fue mi iniciación, el mal que había en esa casa afectaba, según me dijeron mis guías, a todo el barrio. A todo el barrio. Bueno, ahí hubo una batalla porque es que
En fin, supuestamente de la intervención que hicimos allí, varias amigas pues saldrían beneficiados pues más seres y más personas, no solo nosotros. Entonces, para orquestar algo así, tú no puedes decidirlo así nomás, a golpe de puro ego o a golpe de yo. Te tienen que dar el permiso desde el mundo espiritual. Porque solo desde el mundo espiritual ven cuándo es adecuado y cuándo hay una sincronicidad y una confluencia, diferentes personas queriendo lo mismo. Es decir, no es que tengan que esperar a que todo el barrio verbalice con palabras y de manera consciente queremos que este barrio sea sanado. Pero esto puede prepararse desde el plano, digamos, espiritual, a través de los sueños, etcétera, a través de intuiciones, de movimientos del alma, y los guías pueden estar mirando a ver cuándo un espacio colectivo está maduro y preparado para que se remuevan ciertas cosas que atañen al colectivo y se puedan sanar. Entonces esto abre el tema hacia una nueva cuestión asociada con sanar casas, que es el tema de las llaves. Como dicen mis guías, te tienen que dar las llaves para sanar una casa, sea la casa ancestral, la casa, el espacio transgeneracional, la casa, bueno, te tienen que dar llaves. Y bueno, esto ya lo dejo aquí. Las llaves, como se sobreentiende, supongo, significa el permiso, y las claves de acceso al entramado energético. Pero de eso hablaré en el próximo capítulo o en próximos capítulos, porque este ya me ha quedado muy largo. Espero de todos modos que se vaya entendiendo un poco cuál es mi perspectiva y que sirva todo de reflexión para poder hacer mejor estas cosas, que son por otro lado muy necesarias en la vida de muchas personas.